o no hay alumnos. El fútbol es a la 1. ¿Por qué no hay gente? ¿Aló? Sí se puede ver, profesor. Oh, ya, gracias, gracias. Pensé que no, que ya estaba usted también esperando el fútbol. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase. Soy Hernán Núñez, su profesor de literatura, y vamos a empezar la clase correspondiente a la semana 7. Literatura española, siglo de oro, el barroco en la narrativa, y específicamente Cervantes y el Quijote. Y luego saltamos, porque así es el sílabo, a romanticismo, que como ya ustedes saben, se desarrolló en el siglo XIX. Veamos, pues. Aquí está desagregado. Literatura española del siglo de oro, narrativa barroca, Miguel de Cervantes, el Quijote, y luego, en el siglo XIX, el romanticismo. Y uno de los representantes más destacados en la novela es Gustavo Adolfo Bécquer, pero que no es el único, ¿verdad? Literatura española del siglo de oro y el barroco en la narrativa. Como siempre, hay que tener muy claros, alumnas y alumnos, el panorama cronológico. Siempre tenemos que estar ubicados en el tiempo, en los determinados siglos o mitades de siglos. No años, porque sería mucho pedir, pero sí. Bueno, ustedes saben que la Edad Media termina en el siglo XV. En el XVI se dio el Renacimiento, de lo cual hemos hablado la semana anterior, y el Barroco, o siglo de plenitud, el XVII. 18 es el neoclasicismo. La semana pasada les hablé someramente de un autor y una obra muy importante del neoclasicismo, Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas. Y bueno, en el romanticismo sí hay bastante más que hablar, pero el sílabo nos pide solamente Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, vamos a hacer una mención rápida de algo más. Esto es lo concerniente al panorama cronológico. La narrativa, o dicho a la inversa, el barroco en la narrativa, porque hemos visto el barroco en la poesía y sobre todo en el teatro, ¿verdad? Pedro Calderón de la Barca representa el barroco en el teatro, en el género dramático. En este caso, Cervantes y su novela magistral, Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes vivió entre los años 1547 y 1616. Se le considera el representante de mayor importancia, no solo en la narrativa, en la literatura española, sino en general, en la literatura universal. Él nació en Alcalá, un pueblo llamado Alcalá de Henares, que está cerca de la capital de Madrid, en un modesto hogar de clase media, y al cabo de su vida murió en Madrid. Participó también, como lo hemos mencionado en todos los autores, en actos bélicos, que la España siempre estaba en guerra con algún otro país. A Cervantes le tocó participar en la batalla de Lepanto, en donde quedó herido, mutilado prácticamente de la mano izquierda, y a partir de entonces se le llamó el Manco de Lepanto, apelativo del cual él se sentía orgulloso. Incluso cayó prisionero en Argel y permaneció allá algún tiempo, no tan corto, algo de 5 años aproximadamente. Ejerció varios oficios, entre ellos el de recaudador de impuestos, y murió lamentablemente en la pobreza
y sin el reconocimiento que se le debió haber dado, sin el reconocimiento que ha logrado su obra después de su muerte. ¿Qué comprende la obra de Cervantes? En poesía, El viaje del Parnaso, y en el teatro también algunos entremeses, como les he explicado anteriormente, entremeses se llamaban obras cortitas, muy ligeras, de tipo comedia. La guarda cuidadosa, El retablo de las maravillas, entre otras. También publicó algo en el género tragedia, El cerco de Numancia. Y en cuanto a la comedia, Pedro de Urdemalas, son títulos que están poco menos que olvidados porque todo se vio opacado por el brillo de su novela mayor, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, también se estudian y sí se recuerdan y se reconocen las novelas ejemplares, ¿ah? Entre las que destacan La Galatea y la novela pastoril también, los trabajos de Persiles y Segismundo, El Rinconete y Cortadillo. También ensayó el subgénero de la picaresca, la gitanilla, El coloquio de los perros, y La ilustre fregona, La fuerza de la sangre, etcétera. Escribió una obra, cuando digo una obra me refiero a toda su producción en general, bastante considerable. Pero la producción mayor es esta novela magistral, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que comprende dos partes. Él la publicó en dos partes. La primera en 1605 y la segunda en 1616. ¿Ah? La primera parte comprende dos salidas de Don Quijote de su pueblo. La primera salió solo y en la segunda sale acompañado de su escudero Sancho Panza. La primera parte comprende 52 capítulos y la segunda comprende 64 capítulos. Calculen ustedes, es una novela sumamente extensa, sumamente extensa. ¿Ah? Hay un lapso más o menos largo entre la publicación de la primera parte, en 1605, repito, y 1616. Ocurrió que en 1614, por ahí, apareció una falsa segunda parte. Por el éxito que tuvo la primera parte, alguien, anónimamente, pero que puso un nombre falso, publicó una falsa segunda parte, es decir, una segunda parte apócrifa. De manera que eso lo llevó a agilizar la publicación de la segunda, auténtica, que como repito una vez más, se publicó en el año 1616. Es bueno mencionar algunas referencias socioculturales también. Se presenta en el Quijote a la España del siglo XVI. Desfilan lugares, una cantidad inmensa de lugares geográficos de la España, de Castilla principalmente, y desde luego de La Mancha, ¿no? El pueblo de La Mancha. Una serie de pueblos, Manzanares, Montiel, Puerto Lápice, Sierra Morena, El Toboso, el pueblo de donde era Dulcinea. La tal Dulcinea que era su dama, pero que no existió. ¿Quién era realmente Dulcinea? Era una muchacha, una campesina, ¿no? Trabajadora del campo, y no tenía nada pues, de los atributos que él, usando la imaginación, le atribuyó a la falsa Dulcinea del Toboso, ¿no? Compuso el nombre de la muchacha, que lo inventó, de su dama, Dulcinea, y le pone el nombre del pueblo donde vivía realmente y cuyo nombre real era Aldonza Lorenzo, ¿no? La Dulcinea real se llamaba Aldonza Lorenzo. Se exponen también una serie de sentimientos de justicia y de amor. En algunos casos, el caballero, cuando se aloja en una venta, se llamaban ventas a una especie de tambos, acá en el Perú se llamó tambos, durante el Tahuantinsuyo, o alojamientos, ¿no? Donde los viajeros que viajaban a caballo o en carruaje podían alojarse y permanecer un día o más de un día, una noche,
Y lo acogían muy bien a Don Quijote porque se ganaba las simpatías, enseguida se daban cuenta que estaba un poco desquiciado, pero que hablaba muy bien y decía cosas muy interesantes. ¿Ah? Y entonces él, por momentos, se quedaba la gente sorprendida de escucharlo porque decían, este señor está loco o no lo está. Por momentos hablaba tan brillantemente y tan atinadamente que no parecía ser un hombre desquiciado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando dio un discurso sobre la diferencia entre las carreras de las armas y la carrera de las letras. Hizo un parangón, una comparación, y dejó deslumbrados a los oyentes. En cuanto al estilo, desde luego el estilo es barroco, ¿no es cierto? Se expresa con rasgos muy elaborados y con una especie de oposiciones que, lo cual hemos mencionado, los contrarios. La clase anterior, ¿no es cierto? El loco cuerdo, el ser y el parecer, y etcétera, la vida y la muerte. El amor y el desamor también son contrarios. En su lenguaje mezcla una serie de variantes, por lo menos 3 variantes, el lenguaje puramente narrativo, que hay que distinguir del lenguaje señorial que a menudo usa Don Quijote, y el lenguaje coloquial, que es el que utiliza más bien Sancho, ¿no? Hay una clara diferencia entre estos dos lenguajes. Repito, el lenguaje del relato, que parece que es un un narrador externo, el lenguaje culto o señorial, que es el que utiliza el caballero, y el lenguaje coloquial o popular es el de Sancho, abundante en refranes, en giros populares, en lo que llamamos, y lo llaman ustedes, estimados alumnos, las lisuras, ¿no? que son abundantes en el castellano del Perú. Una lisura que a menudo utiliza Sancho es hideputa, por ejemplo. Hideputa es una contracción, una frase contracta que sintetiza 3 palabras, hijo de puta, ¿no? Y para no decir hijo de puta, usaban la frase contracta, hideputa. Y cuando la usaba, sobre todo para referirse a los enemigos de Don Quijote, el caballero, su amo, le reprochaba, le decía, calla, calla, necio. Él procuraba que Sancho fuese puliendo su lenguaje, pero desde luego no lo logró, ni tenía por qué lograrlo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propia personalidad en el lenguaje. Bien, es pues entonces, como dice acá la diapositiva, el gran representante de la literatura española universal, y destaca nítidamente entre su abundante obra por esta novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hay una épica, es narrativo, pero hay hazañas, ¿no es cierto? Aun cuando sean en broma, por lo tanto, el género narrativo se combina con una cierta épica, por eso bien podemos decir que también podría llamarse género épico, atribuírsele género épico a esta novela, a esta gran novela. Y el subgénero sería novela. El estilo, como acabo de decirles, es barroco, de rasgos muy elaborados, oposiciones, contrarios, ser, parecer, idealismo, pragmatismo, realidad, ficción, amor, desamor. Y las 3 variantes del lenguaje que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? El lenguaje de la narración, el lenguaje señorial y el lenguaje coloquial, dentro de un mismo idioma, desde luego, ¿no? Dentro del castellano del siglo XVI. Veamos el argumento, que hay que distinguirlo en las 3 salidas. La primera parte, publicada en 1605, se da la primera salida que, como les dije, él la hace él solo y el recorrido es relativamente corto. Y la segunda ya va con su escudero, con Sancho Panza. Y la tercera aparece en la segunda parte, en la publicación de 1615. Es más extensa, ¿no? Una sola salida es muy extensa. Veamos entonces el argumento. En la primera salida, en 1605, se relatan 2 salidas, ambas en un recorrido relativamente cercano al pueblo de La Mancha, donde él vive, donde el caballero tiene su propiedad y su hogar.
El hogar lo integran él, una sobrina y el ama. Son 3 personas nada más. Pues bien, en la primera salida decíamos, el héroe llega a una venta donde le solicita al dueño, al ventero, y él se alucina, para usar una palabra que usan ustedes también, un lenguaje juvenil del Perú, él alucina que es un caballero, que es un castillo, la venta es un castillo, y le habla de manera apropiada, como corresponde hablarle a un señor de un castillo, y le pide que lo arme caballero. Le sigue la corriente el ventero, se da cuenta que está un poco desquiciado, y le da las facilidades para que se pase la noche entera pelando sus armas, y al amanecer se realiza la ceremonia de armarlo caballero. Y luego de inmediato van apareciendo las aventuras que él busca. Por ejemplo, socorre a un joven pastor que, colgado de un árbol o amarrado a un árbol, estaba siendo azotado por su amo, por algún mal comportamiento. Lo curioso acá, y lo digo rápidamente en esta intervención, es que siguió su camino después de que le ordenó al amo que dejara de azotar al chico y lo soltase. Y cuando, sin darse cuenta, pasó nuevamente por ahí después de un tiempo, por ese lugar, y vuelve a encontrarse con el muchacho. Ya no está el amo, ya no lo está castigando. Y le dice, señor, le ruego que si volvemos a encontrarnos y usted ve que mi amo me está castigando, no intervenga. Le pide, mire, qué curioso, ¿verdad? El chico le pide que no intervenga. La primera vez le agradeció de 1000 formas y ahora le dice, no intervenga usted. ¿Por qué razón? Porque luego que usted partió, mi amo me castigó doblemente. Miren, pues así era la cosa, ¿no es cierto? Así era el abuso de las clases sociales. Y más allá es molido a palos por unos mercaderes y vuelto a su lugar por uno de sus amigos, ¿no? Cuando se enteran que está haciendo está protagonizando estas aventuras que más bien lo traen maltrecho, porque siempre queda mal parado Don Quijote, en el sentido estricto. Él tiene 3 amigos en el pueblo: el cura, el barbero y el estudiante, el bachiller Sansón Carrasco. Pues bien, los amigos se ponen de acuerdo y con engaños lo llevan de regreso a su casa. Permanece un tiempo en su casa, se repone de los golpes y, como ya le había dicho el ventero, señor, usted no puede ir por esos caminos sin un escudero. Entonces le propone a Sancho Panza, que es un campesino vecino de por ahí, un campesino pobre y con mujer y con varios hijos, y Sancho inicialmente le responde negativamente que no, pero Don Quijote insiste. Y luego Sancho le pregunta, ¿y cuánto me va a pagar? No, le dice, las leyes de caballería establecen que no se paga sueldo al escudero. Y Sancho era materialista, desde luego, no le interesaba, y además que era pobre, tenía hijos que mantener. Entonces, ¿cuál va a ser mi recompensa? Don Quijote le dice, en algún momento yo voy a ganar alguna batalla importante y puedo convertirte en arzobispo. En la época se podía llegar al grado de arzobispo sin ser sacerdote. Sancho le dice, no me atrae mucho lo de arzobispo. Y entonces Don Quijote le dice, te puedo llegar a instituir como gobernador de una ínsula. Y eso sí le entusiasma. Parece que ese ofrecimiento fue el que pudo convencerlo, el que sirvió para que se convenciera y aceptase. Contra las protestas de su mujer, llamada Teresa Panza, a gritos se opone, intenta oponerse, pero ya Sancho ha sido conquistado por Don Quijote y salen. Pues la segunda salida entonces nos muestra a Don Quijote acompañado de su escudero Sancho Panza, y le suceden aventuras como la famosa de los molinos de viento, la de los frailes y el vizcaíno. En este punto Cervantes introduce de forma paródica la idea de que el árabe Cide Hamete Benengeli es el autor de la historia del Quijote. Acá juega Cervantes un poco como a introducir la idea de que hay un autor en esta historia, pero el autor es él, ¿no es cierto? El caso de su estancia entre los cabreros y el entierro de Crisóstomo, cada una de estas historias
algunas se prolongan, por ejemplo, el entierro del Cabrero perdón, de Crisóstomo, y la estancia entre los Cabreros, son como novelitas cortas, ¿ah? Son como novelas dentro de, a esto se llama caja china, ¿no? Es decir, de entre una caja hay otra y otra, y esa denominación se aplica para las novelas como El Quijote, que contiene una serie de otras pequeñas historias que bien podrían haberse publicado como cuentos o como novelas cortas. El entierro de Crisóstomo, las aventuras con los yangüeses, la segunda venta donde es manteado Sancho, en una venta donde se alojan para pasar una noche o dos, y mientras el caballero está disertando en la mesa después de la cena, y hay siempre oyentes que le prestan oído, los criados de la venta se hacen de las suyas y buscan divertirse, y de hecho se divierten y lo mantean al pobre Sancho. ¿Qué cosa es mantear? Poner a una persona en una manta y 4 personas cogen la manta por los 4 extremos y lo hacen volar por los aires y cae en la manta y cae en la manta. Y el pobre gritaba y Don Quijote no le escuchaba porque él estaba dando un discurso en el salón donde había sido la cena, ¿no es cierto? Y queda pues el pobre Sancho bastante maltrecho y adolorido de este manteamiento. Ocurren también los episodios de los rebaños de ovejas, que Don Quijote cree que es un ejército, y Sancho le dice, no señor, son ovejas. Y los pastores terminan apaleándolo a Don Quijote. Finalmente, se le aparece una dama, una princesa, con un nombre curioso que le inventa el autor, Micomicona, y le pide que la auxilie. Pero es una estratagema que han ideado nuevamente sus amigos, el cura, el barbero y el bachiller, y uno de ellos va disfrazado de dama y le piden que la auxilie, y de esa forma, nuevamente con engaños, lo llevan a su casa, a su pueblo. Y ahí termina la segunda salida. La tercera salida, que se da en la segunda parte de la novela, publicada, como ya les he dicho, en 1615, hay una sola salida muy prolongada, muy prolongada. A diferencia de la primera, Don Quijote no será visto como un loco frente a la sociedad cuerda, sino como un loco cuerdo, que por momentos es, efectivamente, como yo les he dicho desde el principio, hay momentos en que discierne con una gran claridad y entonces todo el mundo piensa, no está loco, está cuerdo. Acá aparece más nítidamente este oscilar de su comportamiento entre la locura y la cordura. La ficción vivida por Don Quijote formará parte de la realidad. En una aldea, el bachiller, o cerca a su casa todavía, el bachiller Sansón Carrasco informa a Sancho Panza y a Don Quijote sobre la fama del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote. Miren cómo juega acá Cervantes, ¿verdad? Dentro de la novela hace aparecer esto, como que ya se ha hecho famoso el caballero, y entonces se quedan sorprendidos de que haya esa publicación, los dos, tanto Don Quijote como Sancho. Y Sancho pregunta, o sea que yo ya soy conocido, yo salgo en el libro, ¿no? Y lo cual, por supuesto, lo alegra de saber que ya tiene fama. Luego se narra la llegada de Don Quijote al Toboso. ¿Se acuerdan que les hablé del Toboso? ¿Quién vive en el Toboso? Pues Dulcinea, que no es Dulcinea, sino Aldonza Lorenzo. Ocurrió que llegaron a una sierra, un lugar apartado, montañas, cerca al Toboso, y Don Quijote le dice, yo voy a quedarme acá haciendo ejercicios, y tú ve con esta carta que yo he escrito y entrégale a Dulcinea. Le da las señas que vaya al pueblo del Toboso y que pregunte por ella. Y le da su caballo. Es la única vez que Sancho monta en Rocinante, porque todo el tiempo él iba en el rucio, en el borrico,
y Don Quijote, perdón, en su caballo. Pero en esta oportunidad, como él va a quedar haciendo penitencia en esas montañas, le da su caballo, y va a llegar al pueblo y pregunta, y nadie le da razón de la tal Dulcinea. Pero finalmente da con la muchacha y se sorprende que no es una mujer bella, ni mucho menos, es una campesina, y le entrega la carta. Está trabajando en el campo, está toda sudorosa la aldonza. Le entrega la carta y le recibe la carta. ¿Y yo para qué quiero carta? Le dice, yo no sé leer, y la tira a un lado. Bueno, se va bastante desencantado Sancho, y de regreso y le cuenta esto a su amo, a Don Quijote. Y Don Quijote, molesto, le dice, calla, calla, le dice necio. Lo que pasa es que mis enemigos son encantadores, la han transformado en una campesina sudorosa y maloliente, como tú me dices, para quitarte, para privarte del placer de contemplar su belleza. Y estas eran las ocurrencias que solía tener Don Quijote y que dejaban perplejo a Sancho Panza. Esa es la única oportunidad en que tienen ese contacto con la falsa Dulcinea, porque Dulcinea no existe, ¿verdad? Se relata también, y esto es importantísimo, esta aventura, el gobierno de Sancho Panza en la ínsula Barataria. Lo que sucede es que llegaron a un ducado, esto sí era real, era el castillo de un duque, y que tenía, desde luego, propiedades bastante extensas, y los acogen, los alojan y los hacen quedar varios días. Incluso llega un momento en que Don Quijote le dice, yo tengo que marcharme porque yo no soy de vida sedentaria, yo tengo que ir buscando aventuras. Pero el duque y la duquesa y sus amistades, que llevan una vida regalada, le dicen, no, pero quédese, porque están realmente encandilados con ellos. En el caso de Don Quijote, por lo bien que hablaba, ¿no? Las ideas tan interesantes que expresaba, que no parecía un loco. Y en el caso de Sancho, porque en realidad, para usar una expresión juvenil de este tiempo de ustedes, alumnos y alumnos, de los jóvenes del Perú, era un vacilón. Sancho era un vacilón, porque los tenía divertidos a las damas y los caballeros, amigos y parientes del duque. Y entonces Sancho les cuenta que su amo le ha prometido que algún día le va a dar el gobierno de una ínsula. Y eso les da la idea para hacer una broma. Entonces, como él es dueño de un extenso territorio, el duque, hay una aldea que hacen pasar por ínsula. ¿Qué cosa es ínsula, alumnas y alumnos? Ínsula es una isla, ¿no es cierto? Los imperios en Europa tenían propiedades más allá de los mares. A menudo tenían, el Imperio Español, por ejemplo, era dueño de la isla de Cuba, por mencionar algo. Pero esta no era una ínsula, no era una isla, pero le hicieron creer a Sancho en su ingenuidad que él iba a gobernar esta ínsula, que era una ínsula y que él iba de gobernador. La noche de la víspera, Don Quijote le dio instrucciones y el pobre Sancho estaba que se moría del sueño, pero Don Quijote seguía dándole instrucciones sobre cómo debía comportarse en el gobierno de la ínsula. El día siguiente entonces lo visten elegantemente como gobernador, lo montan en un carruaje y hace su entrada triunfal a la ínsula, en donde permaneció menos de 3 días, porque la broma a veces llegaba a ciertos matices de crueldad. Por ejemplo, era la hora de comer y Sancho moría de hambre, todo el tiempo quería estar comiendo. Pero en el salón elegante donde los sientan, ante una mesa, van desfilando los potajes, y él muere de hambre y de ganas de comer. Pero hay al costado de él un médico que tiene que dar el visto bueno, y no conviene, a todos los platos le decía el médico, no conviene para la salud del gobernador. Finalmente le dan solamente una pequeñez, una ensalada. Entonces comprenderán que esa es una broma cruel, ¿verdad? Bastante cruel. Sin embargo, lo interesante del tiempo que estuvo en la ínsula Barataria es cómo se transformó Sancho de ser necio, de ser un hombre ignorante, analfabeto, adquirió de pronto lucidez o ingenio o inteligencia, porque le presentaron algunos casos para que administrara justicia, y él los resolvió con una sorprendente sagacidad. Por ejemplo, viene una mujer con un hombre cogidos de la mano, él tenía su bolsa de dinero
y ella quería quitársela, o viceversa, y entraron y la mujer gritando, pidiendo justicia al gobernador. Y Sancho les dice que hablen cada uno por separado. Ella le dice que en el campo la ha sometido a sus apetitos sexuales, la ha violado, y que ese dinero le ha obsequiado y ahora quiere quitárselo, el dinero de la bolsa. Y ahora habla tú, le dice al hombre. El hombre le dice, yo soy un ganadero de puercos y he venido del campo a vender mis puercos en el mercado y con el dinero, me volví a mi aldea, la encontré esta mujer y de común acuerdo hemos yogado. Yogar es tener relaciones sexuales. Yogare, una palabra antigua que ya no se usa en el castellano. Y ha sido de común acuerdo. Yo no la he sometido, dice el campesino de los puercos, sino que hemos convenido en una cantidad de dinero. Yo le he pagado y ella no se da por satisfecha y quiere que le dé toda mi bolsa de dinero. Y Sancho, que los escucha atentamente, le dice, pues bien, entrégale la bolsa. Y ella se pone feliz, comprenderán ustedes, ¿no es cierto? Y le da 1000 agradecimientos, se inclina, gracias señor gobernador, usted es un hombre que hace justicia. Y váyanse y cada uno a su pueblo, les dice. Primero a ella, perdón, le dice, vete y ya no se te ocurra jugar con nadie. Y luego al hombre, que se muere de pena porque se va su bolsa de dinero con la mujer, le dice, ahora ve detrás de ella y quítale tu bolsa de dinero. Y va corriendo y al rato regresan los dos, igual que la primera vez, cogidos de la bolsa. Ni él lograba arrebatársela, ni ella soltaba la bolsa. Y ella le dice, señor gobernador, mire, este es desalmado, este sinvergüenza, ha querido quitarme la bolsa que usted me ha ordenado que se me entregue. ¿Y os la ha quitado? Le dice Sancho, le pregunta. ¿Y te la ha quitado? No, quitármela. Primero me quitan el alma. Fíjate, ella suelta una serie de refranes y comparaciones. Y Sancho, con una gran sabiduría, le dice, pues bien, si la primera vez hubieras puesto esta fuerza que has puesto para retener la bolsa, nadie te habría obligado a yogar en el campo contra tu voluntad. Y entonces la expulsa y le expulsa, vete y no quiero verte en una cantidad de leguas a la redonda, porque se da cuenta que la mujer es una farsante, ¿no es cierto? El que ha dicho la verdad es el campesino. De esa manera el hombre recupera su dinero. Y así por el estilo resolvió varios casos que le trajeron, porque era costumbre en la época que los gobernadores también administraban justicia. ¿Ah? Eso es muy interesante. Lean cuando puedan, alumnas y alumnos, por favor. A ver si tengo por acá anotado el capítulo, pero ustedes vayan a la segunda parte del Quijote, pueden encontrarlo en internet, desde luego. El gobierno de Sancho, pongan el gobierno de Sancho en la ínsula Barata y lean. Claro que el castellano es un poco, para ustedes sobre todo, un poco difícil seguramente, porque no es el castellano del siglo XXI. Pero van a entender y van a disfrutar, aunque sea lean una parte del gobierno de Sancho en la ínsula Barataria. Bueno, pues después del gobierno que sale bastante triste y desencantado porque se da cuenta que era una burla, se dirigen a Barcelona. Hay una serie de aventuras en el trayecto. Se narra el episodio de la cabeza encantada, Ana Félix y la pelea con el caballero de la Blanca Luna, quien no era otro que el bachiller Sansón Garra. Una vez más, por tercera vez, los tres amigos de su pueblo salen y esta vez lo disfrazan al bachiller, al más joven, de caballero y lo reta a duelo y le gana el caballero de la Blanca Luna, que es el Sansón Carrasco, logra vencer a Don Quijote y la apuesta era que el que venciera iba a ordenarle y el otro tenía que obedecer lo que le ordenase. ¿Y qué le ordena en este caso? Que vaya con él y lo llevan a su pueblo de regreso, y esta vez ya es definitivamente, ¿no es cierto? Ya, entre tanto, el ama y la criada se han deshecho de los libros que eran los causantes, las lecturas de novelas
de novelas caballerescas, le habían quitado el juicio a su señor, y entonces con la ayuda de los tres amigos seleccionan los libros que se pueden conservar, los que no eran de aventuras, y los que había que botar al patio donde el ama y la sobrina iban haciendo una hoguera, iban quemando los libros. De tal manera que cuando regresa al final de la tercera salida, Don Quijote, bastante maltrecho y apaleado, ya encuentra este panorama distinto y también recupera la lucidez. Cae enfermo ya de muerte, y Sancho lo visita. La sobrina y el ama le niegan la entrada. No, porque tú eres el causante, le lo insultan, eres tan necio como... No. Pero él insiste una y otra vez durante varios días hasta que logra que le permitan entrar a visitar a su amo. Lo encuentra en su lecho, que será el lecho de muerte ya, y dialogan, ¿no? Don Quijote allá es algo parco, no habla mucho, pero el que habla más es Sancho y le dice: señor, usted no puede morirse de ninguna manera porque tenemos todavía mucho que recorrer y aventuras y problemas que resolver. Miren ustedes cómo se ha producido esa transformación. Don Quijote ha recuperado el juicio, ¿no? Y Sancho se ha vuelto loco, entre comillas, idealista, porque le ha contagiado ese idealismo de ir corrigiendo las injusticias por el mundo. Bueno, el mundo para ellos eran por los lugares de esos pueblos de Castilla, principalmente. En fin, así pues entonces en el retorno lo esperan algunas aventuras más de menor importancia y llegan a su pueblo y ocurre esto que acabo de decirle, ¿no es cierto? La enfermedad, la recuperación de la lucidez y la muerte de Don Quijote. Acá lo tienen sintetizado. Y como tema, desde luego, tenemos el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Desde luego que a lo largo de la mayor parte de la novela, Sancho Panza representa el pragmatismo. A pesar de ser un hombre de clase bastante inferior, de un nivel cultural bastante incipiente, de todas maneras él es pragmático. Él desea ganar algo de dinero porque tiene hijos y mujer a quienes mantener. Piensa en comer, señor, ya es hora de comer. Y Don Quijote a menudo no tiene ni ganas de comer porque él está pensando en las aventuras. Entonces, pues, el contraste entre el idealismo de Don Quijote y el pragmatismo de Sancho Panza. Es decir, y estas dos condiciones se dan en la condición humana, ¿no es cierto? Todos nosotros en algún momento somos idealistas o caemos en un cierto idealismo que puede ser prolongado, que puede ser muy corto, y otras veces también actuamos llevados de pragmatismo, de sentido práctico, solemos decir. ¿Se dan cuenta? De manera que esto no lo ha inventado Cervantes, lo recoge de la experiencia que él tiene, una gran experiencia de vida, y lo pone en estos personajes tan pintorescos, tan simpáticos, tan curiosos, ¿no? El contraste entre idealismo y pragmatismo. Lo demás son una serie inagotable de subtemas o de temas complementarios, ¿no es cierto? La lealtad, la deslealtad, el amor, la muerte, la riqueza, la pobreza, en fin. A manera de comentario debemos decir que los primeros lectores del Quijote solo acertaron a ver sus elementos cómicos, como la locura del protagonista y la forma graciosa en que iba armado de una armadura anticuada, montado en un en un caballo flaco, que daba risa. Pero más tarde la crítica, la recepción ya le ha puesto atención a los aspectos más profundos, más significativos de la novela, y poco a poco, a lo largo de los años y los siglos, se ha ido descubriendo que hay, lo que les dije el otro día, la novela total. En el Quijote encontramos prácticamente todo lo relativo a la condición humana. No hay detalle en las aventuras que no lo podamos relacionar con la vida y que de alguna manera se da en la vida de las personas.
En cuanto a la interpretación crítica, es esto lo que habría que decir y agregar quizás que el libro narra la historia de un hidalgo que por mucho leer libros de caballería enloquece y a la manera de los héroes de aquellos libros se echa a andar por esos caminos y a buscar aventuras, ¿no es cierto? Eso es lo literal, pero detrás de eso hay todo un contenido de situaciones que nos llevan a reflexionar. Se da ahí lo que acabamos de decir, el pragmatismo de Sancho y el idealismo de Don Quijote. Los personajes son otro detalle que hay que mencionar. Don Quijote representa la clase alta, más o menos, media alta, ilustrada, vive la ficción o idealidad de los libros en contradicción con la cruda realidad, que lo hacen vivir una realidad que no es real. Y con él se presenta el contraste entre la realidad del individuo y la realidad objetiva y cruda que representaría Sancho. Pero además de eso, desfilan una cantidad enorme de personajes, que sería largo de enumerar, y ya lo he dicho hace un rato, ¿no es cierto? En síntesis, entonces, desde el punto de vista social, es de clase media-baja, Sancho Panza, y se complementa muy bien con su amo, pese a que son tan diferentes, ¿no? Las diferencias se complementan. Es decir, cómo se complementan el pragmatismo con el idealismo. Por eso yo les decía que todos nosotros, ustedes y yo en algún momento somos pragmáticos y en algún momento somos soñadores e idealistas. Como comentario, entonces, sintetizados tenemos acá a la derecha, el cambio de psicologías, la quijotización de Sancho hacia el final de la historia y la sanchificación de Don Quijote. Combatir la afición por los libros de caballería, ese fue el propósito del autor de la obra, pero que finalmente resultó una obra que alcanzó objetivos mucho mayores que este fin que inicialmente se propuso Cervantes. Don Quijote y Sancho Panza son dos tipos humanos eternos, por eso le digo, la novela total se da acá. En el cuadernillo tienen ustedes el fragmento de los molinos de viento. Léanlo, por lo menos lean esto. Nosotros no tenemos tiempo. Y pasamos al romanticismo. El romanticismo español es de alguna manera el rechazo al neoclasicismo del siglo anterior, del siglo XVIII, del siglo de las luces, ¿cierto? En que una obra importante fue El sí de las niñas que les he mencionado, de Leandro Fernández de Moratín, la comedia, y también poesía, y sobre todo estos dos géneros, la poesía y la narrativa. También este romanticismo que viene de Alemania y de Francia es una especie de rechazo a la primacía de lo racional, y debe más bien darse rienda suelta a las emociones, a los sentimientos, en suma, la libertad. Las características del romanticismo son poco menos que las mismas, ¿no es cierto?, que ya hemos revisado para el romanticismo en otras latitudes de la Europa occidental. Culto al yo, el espíritu individualista, el ansia de libertad y el uso de la libertad. El poeta es libre de escribir como le place, lo que siente, y no se lleva necesariamente de la razón, sino de sus impulsos emocionales. Perdón. La angustia metafísica está presente como una característica. Desconfianza de la razón. Se desconfía de la razón y más bien se sigue un poco los impulsos. El idealismo, también el romanticismo es idealista. Se idealiza lo propio, la cultura de cada pueblo, y desde ese punto de vista, nuestro Ricardo Palma, que es el mayor romántico de la literatura peruana, ¿no es cierto? ¿Qué cosa logra, qué cosa plasma en las tradiciones peruanas? Pues las costumbres limeñas, ¿no es cierto? Y eso es lo propio. Esto es de alguna manera idealizar la cultura y la historia de cada lugar, de cada pueblo, de cada país.
Valoración de lo histórico, que también, o de la historia, no necesariamente de lo histórico, sino de la historia, de los hechos que son parte de la historia. Historia y tradiciones. Acá lo tienen sintetizado. Idealismo, culto del yo, angustia metafísica, valoración de la historia y de las leyendas, y la exaltación del paisaje y de la naturaleza, propios de cada lugar. La libertad creadora. En cuanto a esta característica, valoración de lo histórico y lo legendario, las leyendas, eso explica cómo José Zorrilla, a quien ya les he mencionado en la semana anterior, José Zorrilla tomó la leyenda del Don Juan e hizo una obra de teatro muy original, al final de la cual salva a don Juan de ir al infierno, y esa variación fue la clave para el gran éxito que tuvo el Don Juan de Zorrilla. Como ya les dije, la historia del Don Juan es una historia que circulaba desde muy antiguo en España como leyenda, como una leyenda de transmisión oral. Gustavo Adolfo Bécquer vivió entre 1836 y 1870. Escribió su poesía y sus leyendas tanto en verso como en prosa. Las rimas son género lírico, desde luego, y como características estilísticas podemos decir que son poemas breves, generalmente breves, bastante sencillos, de una lectura muy simpática. El tema que desarrolla es el amor idealizado y también el amor como deseo o el deseo amoroso, si prefieren que lo digamos así, el amor como ilusión imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso. Gira casi siempre las rimas y también las leyendas de Bécquer en torno al tema del amor con una serie de variantes. Aparece, por ejemplo, la mujer que está presente siempre que se hable del amor, desde luego, tres tipos de mujer: la mujer ideal, la mujer poesía, que es una creación de la mente del poeta, y la mujer fatal, la mujer que es incapaz de amar, que no puede ser amada. En cuanto a las leyendas, pero antes de pasar, acá lo tenemos sintetizado. El estilo, como acabo de decir, es poemas breves, sencillos, y el tema es el amor idealizado y que se desagrega en estos temas que también acabo de mencionar, ¿no es cierto? Deseo amoroso, amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso. Y los tres tipos de mujer que aparece también como una creación. Las rimas son realmente una poesía muy, muy deleitosa, que da gusto leer. Por ejemplo, la rima 53, que no está acá, pero yo la hubiera puesto. Si de mí dependiera, la hubiera puesto. Es la que más se conoce, que mucha gente la sabe de memoria. A ver si la tenemos acá en el libro. Creo que yo la tengo acá. La rima 53. Sí, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala los cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosa, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Como ven, es bellísima la rima 53 y trata casi siempre el tema del amor. En cuanto a las leyendas, lo que hay que decir es esto.
¿no es cierto? Que aparece siempre un elemento legendario, que muchas veces lo toma de la tradición oral, y bueno, a veces también lo crea el autor, Becker. Destacan la Jorca de Oro, Los Ojos Verdes, El Rayo de Luna, Maese Pérez el organista. Sobre todo la Jorca de Oro, ¿ah? Que el semestre pasado venía completa, pero esta vez no. En el cuadernillo tienen ustedes una mención y algunas reflexiones. ¿Qué tema desarrollan o qué temas? Las leyendas, también el amor, pero y complementariamente lo sobrenatural, la transgresión de las normas, incluso de las normas religiosas, de las obligaciones. La España era muy religiosa, muy cristiana. El castigo mediante la locura o la muerte, y eso se da en la Jorca de Oro. Se trata de una pareja de enamorados y la chica vanidosa, soberbia, le pide al enamorado que le robe una joya de la Virgen en la catedral del pueblo, porque ella la quiere para sí. Inicialmente él se niega, ¿cómo va a cometer ese sacrilegio? Pero la ama tanto que una noche entra furtivamente y roba la joya, pero luego cae desmayado porque comienza a ver alucinaciones y de susto cae desmayado y cuando despierta ha perdido la razón, ¿no? Vean ustedes el castigo, ahí aparece el castigo para una falta tan grave como el sacrilegio que ha cometido él por dar gusto a su enamorada. Tienen ustedes brevemente puesto el argumento de la Jorca de Oro en el cuadernillo. María, joven hermosa, le pide a Pedro, su enamorado, aunque ya les acabo de referir, pero bueno, la joya que posee la Virgen en la Catedral de Toledo. Al principio él se niega, pero decide complacer a su amada. En la noche ingresa a la iglesia, sube al altar, cierra los ojos para no ver la Virgen mientras toma por respeto, por miedo a mirarle el rostro a la Virgen, coge la jorca y cuando abre los ojos grita, da un grito terrible, porque está viendo estatuas, santos, monjes, ángeles que se le presentan. Son alucinaciones, desde luego, ¿verdad? Y demonios que se le acercan amenazantes. Él se desmaya y al día siguiente despierta y ha perdido la razón. En resumidas cuentas, en la Jorca de Oro, Becker hace referencia a una hermosura diabólica. La chica es muy bella, pero su belleza a veces es un engaño, porque la creencia religiosa, ¿no? Hacía creer estas cosas, que el diablo podía presentarse en la forma de una muchacha bella. Lo bello se mezcla con lo demoníaco, la belleza se vincula con lo monstruoso y lo deforme, la hermosura es enfermiza, inspira vértigo y desasosiego y también desde luego castigo. Ahí lo tenemos. Las leyendas se estructuran de esta manera, como un cuento, como un relato, una introducción, desarrollo y una conclusión. En el caso de la Jorca de Oro es una conclusión terrible, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo. Y acá tenemos las respuestas. 1C, 2B de bondad, 3A, 4D de Dante, 5C, 6A, 7D de Dante, 8C, 9B de bondad, 10A. Me gustaría que comentáramos algunas de las preguntas, como siempre lo hacemos, sobre todo aquellas que se formulan a partir de fragmentos. Por ejemplo, la pregunta 5, a partir de unos versos de Espronceda. José de Espronceda es uno de los poetas más destacados del romanticismo español. Y la pregunta 6, a partir de un fragmento de Becker, ¿no? De la leyenda Romance de la mano muerta. Pero háganlo ustedes, conmigo lo hemos hecho varias veces y siempre vamos a procurar que nos quede un tiempito. Ahora el contenido es bastante extenso y no nos ha permitido. La pregunta 7 también se formula
a partir de la rima 29 de Becker. Y la pregunta 10, a partir de un fragmento de la Jorca de Oro que acabamos de comentar, que es la única que hemos comentado en todo caso, ¿verdad? Igualmente la pregunta 9 y la pregunta 10 también. Eso es todo, estimadas alumnas, estimados alumnos. Revisen, como les he sugerido, el cuadernillo por lo menos, y si pueden, busquen en internet el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria y lean que les va a agradar y van a encontrar que es sumamente interesante. Eso es todo. Gracias por su atención.